Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica. Te habla tu amigo hermano Carlos Hernán Sarmiento. Estás en sintonía de Sin Levadura en la Doctrina. Damos gracias al Señor por un nuevo día y en el caso personal un nuevo año. Bendito sea el Señor. Este día hace 47 años este servidor vino a este mundo. Bendito sea el Señor. Bueno, seguimos con la serie de las 40 parábolas de Jesucristo y entramos a la parábola número 29. Me voy a adelantar un poco en las parábolas, pero realmente esta prácticamente correspondía al último llamamiento que Jesús, a través de este método de enseñar los misterios del reino de los cielos, hacía para con los de adentro y con los de afuera. En un compendio que es de mi autoría, presenté esta parábola como el último llamado de Dios a través del Hijo de Dios, a través de Jesús, a esta generación, a la generación de aquel entonces. Es una situación ya dramática donde se llega ya a un punto final. Por eso digo que me adelanto. Quedarían en el tintero 11 parábolas más, importantísimas, ¿no? Todas las parábolas son importantes, pero si nos ubicáramos en una línea de tiempo, esta sería la última. Pero no la voy a dar de último porque la verdad es que tiene elementos muy importantes. Tengo una compilación que es sencillamente fusionar los 4 evangelios. En este caso, respecto a estas parábolas, aparecen 3 evangelios. Aparece en Lucas, aparece en Mateo y en Marcos. En Mateo aparece en el capítulo 21, del versículo 33 hasta el final, hasta el versículo 46. En Lucas aparece en el capítulo 20, desde el versículo 9 en adelante. Y en Marcos aparece en el capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Entonces leamos, la voy a leer en el compilado que me va a ahorrar tiempo. Bendito sea el Señor. Dice así. Recuerda que aquí fusiono en una sola narrativa las tres versiones de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Sin quitarle ni añadirle. Entonces comenzó luego Jesús a decir al pueblo por parábolas: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos y se ausentó por mucho tiempo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores. Envió un siervo a los labradores para que les diesen y recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Pero los labradores, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Volvió a enviarles otro siervo más ellos a este también apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron con las manos vacías, golpeado y afrentado. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido, y a este otro mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Entonces, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Finalmente les envió también a ellos su hijo, diciendo: enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean, le tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores, cuando vieron al hijo, discutían y dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, ¿qué pues les hará el señor de la viña a aquellos labradores? Le dijeron. Aquí ya finaliza la parábola, pero entonces Jesús les hace una pregunta, a lo que ellos contestan. Le dijeron,
está en Mateo 21:41, en Marcos 12:9 y en Lucas 20:16. Le dijeron: vendrá y destruirá a estos malos labradores sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen en fruto a su tiempo. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero sale de la boca de ellos mismos. Pero Jesús, mirándolo, les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito en las Escrituras? ¿Ni aún esta Escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y todo el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que decía contra ellos aquella parábola. Procuraban echarle mano en aquella hora, pero temieron al pueblo. Bueno, bendito sea el Señor. Nominalmente es la última advertencia clara de un juicio, tanto que ellos entendieron que se refería a ellos, que la parábola era para ellos. Entonces, de una vez, una correspondencia directa, vamos a clarificar los personajes de la parábola. El arrendador de la viña, ¿quién es? ¿O el dueño de la viña? Es Dios, es el propietario de la viña, y lo podemos ver en una figura muy vivida en Isaías. Acompáñenme a Isaías. Vamos a Isaías capítulo 5. Voy a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Si te vas a dar cuenta, Jesús utilizó algo muy conocido por ellos. Una parábola y una descripción muy vivida que había en Isaías capítulo 5. Dice así, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, ¿sí ve? Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Los frutos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, uvas para comer, frutos, pero dio uvas que no se pueden comer? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, ojo el versículo 7 de Isaías 5, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio el Señor, y aquí vileza; esperaba justicia, y aquí clamor. Ahí está clarísimo. La viña es la casa de Israel, la nación de Israel, con capital representativa Jerusalén. El propietario de esa viña es Dios, el dueño de Israel, el Dios de Israel. Los labradores son los líderes religiosos de Israel, en ese tiempo escribas, fariseos, saduceos, el Sanedrín, ¿listo? Las sinagogas con toda su estructura, el templo, todo su andamiaje. Ellos estaban a cargo de mantener el buen estado de la nación y el funcionamiento, pues, y la conservación de las enseñanzas del Señor en el Antiguo Testamento. Listo, hay gente que dirá: no, pues eso lo están cumpliendo al pelo. Pero recuerde que Dios demandaba justicia, ser justos. En varios pasajes de los profetas decía, por ejemplo, Amós, Miqueas: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente que hagas justicia, que hagas misericordia, restituir al agraviado. Pero pues de eso se habían olvidado ellos absolutamente, de tener misericordia, de ayudar al necesitado. Prácticamente eso se había vuelto algo muy grande y ellos ya no le paraban absolutamente bolas a nada de eso. No juzgaban, como el Señor le decía a los reyes: la causa de la viuda nunca llegó ante ti, el huérfano. Esa gente realmente no las atendiste. Se apacentaron a sí mismos, se volvieron prácticamente poderosos en la tierra, y de los pobres no se acordaban. Entonces hubo muchas situaciones puntuales
que no viene el caso, pero podemos decir que precisamente ese cuidado, esos frutos que demandaba el Señor, como hoy, llevando esto a una correspondencia cristiana, es como si el Señor esperara que las obras sobre las cuales se invoca su nombre ayuden al necesitado de todo corazón, no obras sociales ahí como para tapar, no, de corazón. Vayan y busquen al perdido. Dentro de ellas no se escuche cosa rara, cosa fea, cosa inapropiada para el testimonio de un pueblo de Dios, de lo que es el Nuevo Testamento. Conducta cristiana, buen testimonio. En cuanto a la enseñanza sana, no desviada. Que esas influencias del mundo no hayan entrado al pueblo de Dios y menos se prediquen ya desde un púlpito. Por ejemplo, esa situación del mundo de los divorcios y los nuevos matrimonios, que eso se quede fuera de las puertas de la iglesia y no se introduzca como doctrina, donde ya pues el mundo se separa y vuelve y arranca, pues hagamos lo mismo, desconociendo principios que dicen que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Situaciones, por ejemplo, afuera donde no pueden entrar al pueblo de Dios, como las modas, y en ese caso la vanidad, que afecta más que todas las mujeres. A los hombres el asunto de afuera, de puertas para afuera, de prácticamente todo verlo con ojos de lucro, todo se vuelve un negocio, entonces también introduce y se mete al pueblo. Eso no lleva a una iglesia sensible a las cosas del Señor, santa, no, al contrario, la iglesia va perdiendo su consagración y va a congraciarse con el mundo finalmente. Deja de consagrarse para Dios y se congracia con el mundo, porque permite que el mundo entre y cambie las costumbres y hasta la enseñanza. Prácticamente esta nación había perdido, volviendo a la parábola, había perdido prácticamente la esencia del judaísmo. Y es lo que hoy Dios demanda, porque esta parábola está puesta allí, es para recordarnos a nosotros que no podemos permitir que se pierda la esencia del cristianismo. Los mensajeros de los que habla aquí, que fueron mandando sucesivamente el dueño de la viña, son los profetas del Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Oseas. El último de los enviados para Judá fue Jeremías. El último de los enviados para Israel, el reino del norte, con 10 tribus, capital Samaria, fue Isaías. Malaquías también, prácticamente uno de los últimos. Ageo, Oseas. Así sucesivamente, Dios los enviaba y que eran muy a menudo rechazados, asesinados. A Isaías lo cortó el rey de Manasés, el peor rey que tuvo Judá. Lo partió, lo aserró en dos. Lo mandó a cortar en dos a Isaías, el profeta mesiánico. El hijo que llegó al final en esta parábola no es otro, nadie más que Jesús mismo, el que está contando la parábola. Es una historia que la forma en que Jesús los fue llevando para que ellos se involucraran en la historia, al final terminaron ellos respondiendo y copiándole a lo que Jesús quería decir, de tal forma que sabemos que ellos entendieron que Él era el Mesías. En esa parábola queda claro que el hijo de Dios tiene que morir, porque ellos dijeron: este es el hijo, matémosle y quedémonos con la herencia. ¿Sí está viendo? Hay un comentarista llamado William Barclay y hace una apreciación en 3 direcciones de lo que la parábola ofrece. Antes de entrar de lleno pues a lo que la parábola habló y que fue un desenlace histórico, porque así como lo narró aquí el Señor, así se cumplió en la realidad. Una de las direcciones en las que dice que esta parábola apunta, dice: primero, tiene mucho que decirnos acerca de Dios. ¿Qué nos tiene que decir? Dice él,
que Dios confió a los hombres, confió en los hombres, Él es el propietario de la viña y se las confió a sus labradores. No estuvo con un vigilante ahí encima, con cámaras web encima a ver qué hacía, no, todo el tiempo no. Se marchó del país, mire, dice, Él dejó su país, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dice Mateo 21:33. En Lucas 20, ya le digo cómo dice. En Marcos 12, que también estaba, dice... sí, también dice, y se fue lejos, versículo 1. Y en Lucas lo plantea de esta forma, Lucas 20, dice también, permítame, en Lucas 20 dice, y se ausentó por mucho tiempo. O sea que eso muestra de que confió en estos personajes. Todo estuvo allí y no dejó a alguien vea que lo esté observando, no, nada, les dio libertad. Se marchó del país y le dejó a cargo su tarea. Esto habla de que, como dice Barclay, Dios nos concede a los seres humanos el honor de confiarnos su trabajo. Cualquier tarea en que nos ocupemos nos ha sido encomendada por Dios. Hoy en día seguimos y sigue la obra de Dios, porque al final dice, el reino de los cielos será quitado de vosotros. Versículo 43, la conclusión más importante de esta parábola y uno de los pasajes más importantes de la Escritura, donde vemos el traslado de esa responsabilidad que inicialmente se le había entregado a la nación de Israel y que ahora pasa a manos del pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que no es nada más y nada menos que la iglesia de Jesucristo, establecida en Mateo capítulo 16. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y esa roca también aparece aquí en esta narración. Segundo, según Barclay, esto habla mucho de la paciencia de Dios. El propietario mandó un mensajero tras otro. En la parábola de Lucas, ya le digo un momentico, en la parábola de Lucas, dice que envió un siervo a los labradores. Versículo 10. Habla como individual, pero luego envía otro y otro. En cambio, en Mateo y en Marcos comienza a decir, y envió sus siervos. Y créeme que no fueron pocos los que envió. No fueron pocos los que el Señor estuvo allí insistiendo. Y esto voy a confirmarlo. Vamos a buscarlo rápidamente. De una vez diciéndote que las parábolas también resumen prácticamente la historia del pueblo de Israel y del Antiguo Testamento en un solo compendio. Aquí está. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. El comentarista Scofield lo plantea como la razón de la cautividad del último de los bastiones que quedaban de Israel, que era el reino del sur, es decir, Judá y Benjamín con capital Jerusalén. Ya las 10 tribus restantes habían sido años atrás, 140 años atrás más o menos, llevadas a Siria, de la cual nunca volvieron. Listo, eso tiene que quedar claro, nunca volvieron. Aunque hay pasajes que dicen que aunque esté en lo postrero te recogeré, él mismo dijo en una declaración solemne que nunca iba a volver Israel, en este caso Israel del norte. Los de Babilonia sí volvieron, porque había una profecía de que 70 años iban a estar allá. Y al final el Señor iba a despertar a alguien que les permitió volver, que ese fue Ciro, año 539. Dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Oiga, las autoridades, los labradores de aquí, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Similar a lo que le estaba diciendo al comienzo, una similitud entre lo que el mundo quiere hacer al meterse a la iglesia. En este caso, la nación de Israel tenía unos linderos y los extranjeros no podían venir a entrar y traspasar esos linderos, traspasar esas fronteras y comenzar a meter sus costumbres en medio del pueblo que era consagrado para Dios. Aquí es similar. La iglesia no puede permitir que el mundo entre con sus modas, con sus tendencias, con sus doctrinas, con sus filosofías huecas, a cambiar la enseñanza y el alimento que Dios permite del cual su pueblo se nutra, que es la Biblia.
Ya por eso quieren trastocar la Biblia. No, y no quieren, no, ya han trastocado la Biblia. Por eso hay que aprender a utilizar los textos y también ir a los originales. Hay textos donde la Reina Valera pifia en cuanto a que no se ciñó exactamente a los originales. Entonces ahí hay que echar mano y decirle aquí falta algo y se va a los originales. Cuando no se haga el comentario al respecto significa que él está conservando, en el caso del Antiguo Testamento, el texto masorético y está conservando una fidelidad, una genuinidad, algo genuino con los textos del Antiguo Testamento, y cuando se habla del Nuevo Testamento está respetando el Textus Receptus. Entonces, seguimos. Y los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, también el pueblo, ¿no? Siguiendo todas las abominaciones de las naciones que había alrededor, las cuales el Señor había echado de ese territorio de la tierra prometida, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Sí ve? Esto es como la parábola, un poquito de levadura que termina leudando toda la masa. Cuando el mundo conquista el corazón de un siervo de Dios y el siervo de Dios comienza a ser muy congraciado con el mundo, terminará finalmente totalmente desviado de la doctrina. En el papel puede que diga todavía que es buena doctrina, pero en la práctica se ve una cosa muy distinta al interior de esas congregaciones, donde la gente ya no tiene apariencia de cristianos, sino la verdad, parecen son unos mundanos. El comportamiento no deja nada que diferenciar de los de afuera, y dicen ser cristianos. Dice así, versículo 15, y Jehová el Dios de sus padres, oiga, envió constantemente, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, y Jehová el Dios de sus padres, el Dios de Israel, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Los de aquí de la parábola son los profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. No lo hizo por canzón, qué cosa tan aburridora el Señor, qué será, qué pretende. No, es que esto se estableció con un propósito y se han desviado el propósito. Entonces ahí les envío para que ellos los exhorten a volver a la senda antigua, parados en los caminos, preguntar cuál sea el camino a seguir y volver a la senda antigua. Mas ellos, versículo 16, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Se llama una burla que va más allá de simple burla, donde ya se meten con la persona y la ofenden. Listo, recuerde que a Jeremías, el sacerdote del templo, Pasur, Jeremías capítulo 20, lo abofeteó y le pegó en la cara. Y lo puso en el cepo, lo amarró y lo encarceló. ¿Listo? El sacerdote del templo. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hoy similar, también Dios envía gente, ya no profetas, a la manera del Antiguo Testamento, pero sí personas que exhortan a la luz del Nuevo Testamento con la palabra en mano, de que lo que se está haciendo mal, y se burlan de ellos, hacen escarnio de ellos, no tienen lugar en la congregación, tienen que irse, este hombre tan cansón, esta mujer tan cansona, ¿qué cuento? ¿Cómo es que dice una frase? Dice, estos son disociadores, calumniadores. Hay otra palabrita que han utilizado mucho y es que dice, estos son cizañosos. Y realmente se está diciendo, mira, aquí dice la palabra esto y se está haciendo esto otro. No, estos personajes no son un tropiezo, una piedrita en el zapato en la obra que estamos haciendo para Dios. Bendito sea Dios. Este apunte direcciona de la paciencia de Dios. Recuerde, mandó un mensajero tras otro. No se presentó repentinamente, dice aquí Barclay, para vengarse cuando al primer mensajero que mandó fue maltratado. No, tuvo paciencia, les dio a los agricultores una oportunidad tras otra para que respondieran a sus requerimientos, sus llamados, enderecen. Jeremías se paró al frente del templo, en la puerta del templo, Jeremías capítulo 7, y dijo así: ustedes que entran por estas puertas y que dicen templo de Jehová es este, meditad en vuestros caminos, enderezad vuestras sendas, mejorad vuestros caminos, mejorad vuestras obras. Muy claro, muy evidente. Sigue Barclay diciendo, Dios tiene paciencia con las personas a pesar de sus pecados, ya aplicándolo a hoy, y no quiere descartarlas. Pero te hago una pregunta,
versículo 36 de Segunda de Crónicas que leímos. Llegó un momento donde ya no hubo remedio, esa gente echó a sus espaldas el llamado de Dios, el que hubo, conságrate, ¿qué pasa? Mira esto, mira aquello, ¿qué puse? ¿No vas a atender? Ah, bueno, igual que hice con Israel, la niña de los ojos, que cuando la gente cita ese texto, que yo soy la niña de los ojos del mimado de Jehová, está muy equivocado y está usando muy mal el contexto. Ese contexto se refería a Israel. Israel es la niña de los ojos de Dios. ¿No sabías? Ah, bueno, para que aprendas a leer la Biblia en contexto. Y si a la niña de los ojos no le pasó por alto que respetara la palabra enviada y la exhortación que uno tras otro los profetas del Antiguo Testamento instaban a Israel de que enderezara, y a la niña de los ojos no se le pasó por alto y fue quebrantada, ¿cómo será nosotros que sí somos la prometida para el Hijo, sacado de entre los gentiles, pueblo que no era pueblo y que ahora ya somos pueblo de Dios por la misericordia de Dios? Pero si se nos olvida de dónde fuimos sacados, pues nos pasará la misma situación. Esto es para recordar y volver al primer amor. Por eso el mensaje de las 7 iglesias comienza por eso. Ustedes se olvidaron de dónde han salido, de dónde cayeron, y se olvidaron las primeras respuestas. Vuelvan a su primer amor. Y en su primer amor hay muchas cosas que nosotros no hacíamos para no ofender a Dios. No lo permitíamos, de ninguna manera. Porque sabíamos que eso desagradaba a nuestro Señor. Hoy ya nos da igual. Barclay sigue diciendo, también esto habla del juicio de Dios. Al final, el propietario de la viña le quitó a los agricultores la viña y se la entregó a otros, Mateo 21:43. El juicio severo de Dios tiene lugar cuando nos quita la tarea que nos había encomendado. Ahí es cuando decimos, ay, ¿qué estaba haciendo yo mal? Cuando dijeron, da cuenta de tu mayordomía porque no puedes seguir siendo mayordomo. Y dice, ay, Señor, así estaba de mal, sí, así estaba de mal, pero te habló uno, te habló fulano, te habló sutano, y tú dijiste, esta gente no deja hacer lo que... Hombre, dejen trabajar. No. Es que si Dios llama y llama y llama y llama... Jimmy Swaggart dice en su libro, la Biblia, Manual del Expositor, se llama La Biblia de Estudio del Expositor, dice, al interpretar el versículo 43, dice así, para que no sean palabras mías, dice, quitado el reino de los líderes religiosos y el pueblo de Israel, lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano, el general romano, destruyó Jerusalén, en salvar sus vidas las perdieron, bueno, dice Mateo 16:25, y será dado a gente que haga los frutos dignos de él. Se refiere a los gentiles, del cual consiste la mayoría de la iglesia, quienes tomaron el lugar de los judíos en el plan de Dios. Nosotros no somos Israel hoy, ¿no? Hay que aclarar. No somos Israel. Israel sigue siendo Israel. Pero al menos en la encomendación de la tarea de la obra de Dios, estamos reemplazando a Israel. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo, dice el apóstol Pedro. Y dice, que fuiste llamados, que no eras, que estabas lejos, ahora has sido hechos cercanos, dice el apóstol Pablo. Y dice la escritura que fuimos escogidos, nación santa, pueblo escogido, linaje santo, ¿cierto? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que seguimos haciendo lo que Israel no hizo, ser luz a los gentiles. La iglesia ahora tiene esa tarea. La luz vino a este mundo y nos entregó esa antorcha para que nosotros también alumbremos con la luz de Jesucristo. No tenemos luz en nosotros propia. La luz que tenemos nosotros es porque el Espíritu Santo habita en nosotros, el Espíritu de Jesucristo, que es la luz del mundo. Y a través del Espíritu de Jesucristo, que es la luz del mundo, nosotros podemos reflejar la gloria de Dios. Una persona ha llegado a su más bajo nivel, dice Barclay, cuando ha dejado de serle útil a Dios. Otro apunte de esta parábola, dice, tiene mucho que decirnos esto acerca de las personas. Primero habla del privilegio humano. La viña estaba perfectamente equipada, escuche, con la cerca, el lagar, la torre, cosas que le facilitarían la tarea a los labradores, a los agricultores, y les permitirían cumplirla bien. Es decir, no los dejó sin herramientas para que esa viña fuera la mejor de todas. Recuerde que una viña es un cultivo de uvas,
Oiga, dice Barclay, Dios no solamente nos da una tarea, también nos da los medios para realizarla. Ya sabemos de los dones con los que Dios capacita. Los ministerios, los dómatas, Efesios capítulo 5, pastor, evangelista, maestro, profetas y apóstoles. Profetas y apóstoles ya establecidos, fundamentaron la doctrina. Lógico, hay profetas del Nuevo Testamento, usando el don de profecía legítimamente. Y los demás 3 ministerios para cuidar la grey. Unos para traerlo y los maestros y los pastores para cuidarla. Los otros ya dejaron el fundamento. Y sobre eso recuerdo lo que dice Charles Stanley. Recuerde que en un edificio el fundamento no se pone en cada piso, para decir de que hoy estamos resucitando el apostolado y el profetismo a la manera como lo dice Efesios capítulo 2:20. No, porque el fundamento se pone una sola vez y ahí en adelante se edifica. Que alguien encima puede tener un apostolado, como dice este siervo de Dios, Josué Irión, un apostelo sobre la obra, una encomendación a extender el evangelio a tal parte, pero no a la manera del apóstol del Cordero, que tiene un sitio preferencial. Están en la base, son el cimiento. La roca es Cristo. Me estoy adelantando del discurso, pero hacia allá va esto. La roca que edificaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Le citó el Salmo 118, versículos 22 y 23. Y ellos conocían el texto. ¿Ustedes no recuerdan ese texto? Ese es el fundamento de este nuevo edificio sobre el cual Dios establece a Israel. Esa figura de la roca no era desentendida para ellos, porque en Isaías capítulo 8 hablaba acerca del fundamento de Israel que tenía sobre la roca, un fundamento. Lo voy a leer, vamos a leerlo. Isaías capítulo 8, por acá está, versículo 12, no llaméis, a Jehová de los ejércitos, a él santificado, versículo 13, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo, entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Bueno, ahí advirtió una de las cosas que hacía la roca, pero la otra está por acá, dice así, ese está, ya le digo qué versículo, Isaías 28, aquí está. Por tanto, Jehová el Señor, versículo 16, dice así, aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ese es el versículo que usa Isaías 28, 16. Ellos sabían que la piedra era el fundamento, la base. Por eso cuando contó la parábola del hombre sabio que construyó su base sobre la roca, su casa sobre la roca, también entendía de qué estaba hablando. Ahora se establece un nuevo edificio, un nuevo pueblo, un nuevo cimiento, una nueva casa espiritual, como dice el apóstol Pedro, un edificio de Dios, labranza de Dios, como dice el apóstol Pablo, un sacerdocio santo establecido ahora sobre otro fundamento, el cual es Cristo, la roca, Efesios 2:20. Y luego sobre ese fundamento, ya puesto, cimiento estable, viene, como podríamos decir cuando se tira la explanada, no sé cómo le llaman ellos los que construyen. Y ahí van los apóstoles del Cordero, los 12, y la enseñanza transmitida a través de los profetas del Antiguo Testamento que apuntaban al Evangelio de Jesucristo, sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. De ahí en adelante se edifica obvio, los que tienen don de profecía entran en el trabajo. ¿Por qué? Porque son los ojos del pueblo de Dios. El profeta son los ojos de la iglesia. Por eso pasa tanta cosa hoy en día, ¿no? Pero no es a la manera como el profeta se ha subido hoy en día, que como en el organigrama está por encima de los otros, entonces se sube, ya hay que besarle la mano, pues prácticamente. No, eso no se iguala ni se asemeja a los profetas del Antiguo Testamento, no era de esa forma. Porque lo quieren ver a la manera de Elías y Eliseo y padre, no, es una tarea que hay del profeta que ser atalaya. No, mira, por eso habla aquí de la torre. Y en la torre se subía a la atalaya y veía que había un peligro para la viña y había que cuidarlo. Eso es un profeta. Advierte lo que viene. Es una atalaya. Y yo pongo un entre comillas de los que hoy en día se dice profeta. ¿Quién advirtió el COVID? ¿Quién? Dígame con nombre propio. De esos grandes que aparecen en él. ¿Quién dijo en el 2020
se vendrá algo que va a trastornar, no sé el nombre, pero el Señor muestra algo tremendo, no, solo uno, y no se decía profeta, en el tiempo que él emitió esa profecía, en la década de los 80, él se llama David Wilkerson, lo dejó establecido en un libro, en lo que venía para Israel, para Nueva York. Él dijo, voy a Nueva York en esto, tan, y tal como lo citó, así se cumplió en el tiempo del COVID. Los demás, lo mejor está por venir, así te dice el Señor, este será el año de tu cumplimiento, este bla, 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 bla. Dios conoce tus lágrimas, Dios yo no sé qué, Dios yo no sé tanto, blu, blu, bla, 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 y nunca dijeron, ay, 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 viene una zaranda para la iglesia bien buena, no, nadie advirtió nada. Trataron ya después de sacar a Arandela, ay sí, yo como que algo, nada, un ejercicio ilegítimo que están haciendo de los dones, por eso Dios da los medios para realizar la obra, los dones. 1 Corintios capítulo 12, los 3 dones de poder, del don de fe, el don de hacer milagros, el don de sanidad, y los 6 dones entre los que están de comunicación y de revelación, porque Dios quiere comunicar a su pueblo lo que va a venir, como dice en el libro, se me escapa, creo que está en el libro del profeta Amós, no hará nada el Señor sin que revele a sus siervos los profetas lo que ha de venir, profetas fidedignos, ¿no? Segundo, la parábola habla, según Berkeley, de la libertad humana. El propietario dejó que los agricultores hicieran su tarea, no los forzó a la forma en que ellos tenían que hacerlo, como dice aquí Berkeley, no es un capataz tiránico el Señor. Es como una persona que dirige sabiamente, que asigna su servicio a los hombres y confía en que ellos los cumplan, de acuerdo a los dones y las capacidades que Él le ha dado, y que tiene confianza en que ellos tienen esa responsabilidad, esa capacidad de respuesta, de poder hacer lo que Él le mandó a hacer. Ellos no son imposibilitados ni inútiles. La otra, la parábola habla de la responsabilidad humana. A todas las personas les llega el día en que hay que rendir cuentas. Tenemos que responder de la manera en que hemos llevado a cabo la tarea que Dios nos ha asignado. Y por último habla de el deliberado pecado del hombre. Los labradores llevaron a cabo una táctica consciente de rebeldía y desobediencia con lo que el amo había establecido. El amo va a manda por lo suyo, es el amo, es el dueño, viene por los frutos, o sea, esas uvas no son nuestras, esas uvas no son de nosotros, esos vinos que se produjeron con esas uvas no nos pertenecen a Él, nosotros le hemos trabajado a Él, pertenecen a Él, y Él manda por los frutos, y ellos dicen, no, y comienzan a enfrentar uno a uno a aquellos que vinieron por los frutos. Llegó el dueño de todo esto, muchachos, por favor, necesito los frutos. No, ¿qué te pasa? No te hemos sufrido acá. Entonces, nosotros somos los que hemos puesto el pecho en la brisa. Ese hombre se fue y nos dejó abandonados, podríamos decir, ¿no? Pero fueron deliberadamente rebeldes. Aquí dice que el pecado es la voluntaria oposición a Dios. Es más, quiero decirle, el pecado de muerte es el pecado deliberado. Cuando yo sé que algo no está bien a los ojos de Dios y aún así lo hago. Ese es el pecado más grave que puede haber en la Biblia. Mire que ahí no le estoy hablando tal pecado, tal otro, no. Es cuando usted sabe que algo no le agrada a Dios y aún así usted lo hace, se llama el pecado deliberado. Búsquelo en el Antiguo Testamento y búsquelo en el Nuevo Testamento. Ambos son considerados pecados de muerte, porque es una oposición abierta. Es como decirle al cielo, decirle, Señor, yo sé que tu palabra dice eso, pero a mí me importa un bledo, yo lo voy a hacer. Esa persona está a un paso de que la guadaña llegue y no va más. Otra cosa es que diga, Señor, tú conoces mi situación, tú conoces mi lucha, Señor, yo con esto no he podido, esto ha sido más grande que mí, que mis fuerzas, Señor, esto me ha superado, no creo, no he aprendido a depender de ti, Señor, perdóname en esta situación que estoy, pero yo quiero agradarte, tú sabes que no quiero fallarte. Qué cosa tan distinta, ¿no? Padre Celestial, Dios nos ayude. Lo último, dice que tiene mucho que decirnos acerca del mismo Señor Jesús, que se presenta al final como el Hijo y como quien dice el Padre, hombre, ¿qué hago? Porque el que está hablando en la parábola es el Padre. Él dice, ya sé, voy a enviar a mi Hijo. Quizás cuando vean digan, es el Hijo, mira, llegó por fin el Hijo, ya no viene, mira, como dices Berkeley, nos habla de las credenciales que el mismo Jesús presentó, así es, acerca de sí mismo. Total claridad nos muestra
El mismo Jesús colocándose por encima de la sucesión de los profetas, dice, y finalmente les envió a su Hijo. Mire, versículo 37 de Mateo 21. Finalmente les envió su Hijo diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Al ver, ay, ve, ahí viene el heredero, ahí viene el dueño del patrón, el hijo del patrón. Ay, Señor, ¿cómo está? Qué pena. Oye, ¿ustedes qué fue lo que hicieron con fulano, con Jeremías? No, Señor, qué pena, nuestros antepasados no sabían lo que hacían. Así le dijo Jesús en Mateo capítulo 23, donde le dijo, vamos a leerlo. Ay, ay, ay. Dice así, ay de vosotros escribas y fariseos, Mateo 23, versículo 29, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, a los que sus papás mataron, ¿no? Y decís, versículo 30, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Reconocieron que los papás mataron a los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, hijos de homicidas. Y luego les dice el versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, y ustedes son igualitos a sus papás. No hay ninguna diferencia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y ahí anuncia lo que iba a pasar ya con la iglesia, versículo 34, porque a partir de la iglesia, es decir, a Israel le llegó un tiempo final. Es decir, aquí estamos viendo el final del administrador anterior, como en un negocio, que te están contando la historia de cómo vino el dueño y le quitó al administrador anterior el cargo que tenía, porque ese hombre hacía y deshacía, aprovechó que el dueño estaba lejos y prácticamente iba a llevar a la ruina esta situación, entonces lo quitó y puso otro administrador. Pero al nuevo administrador le voy a decir también lo que viene, y es la iglesia. Dice versículo 34, por tanto de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el hijo de el justo, el hijo de Adán, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esa generación, y pasó en el año 70. Pero se cumplió tal al pelo, comenzaron a perseguir a los apóstoles en la sinagoga, los azotaban, los perseguían. Y ahí viene la historia del apóstol Pablo, que era Saulo, perseguidor de la iglesia, y así por decirlo, pero también sigue ahí en adelante, perseguidos todos aquellos justos que van y hablan de que la obra se está haciendo mal, perseguidos igual, de la misma manera. Esto no ha cambiado. Jesús se presentó con toda claridad que Él está por encima absolutamente de todos los profetas. Es el Hijo. Todos los demás eran mensajeros. Aquí ya no, eso no significa que no se les da, no, al contrario, mensajeros de Dios. Pero eran siervos. Este era el Hijo. Muy distinto a los demás, como dice Hebreos capítulo 1, mírelo, ¿verdad? Clarísimo, el libro de los Hebreos capítulo 1, dice así, Dios, habiendo hablado, el Padre, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí está viendo lo mismo que estamos viendo acá? En estos posteriores días, en los últimos tiempos, que comienzan desde el año 70, porque créame que para Dios 2000 años no es nada, para Él son como los últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Claramente se pone a Jesús por encima de Moisés, por encima de Isaías, de Jeremías, todos, de Elías, de Eliseo. También deja claro que esta parábola habla claramente de la forma en que muere el Hijo de Dios. A Él lo iban a matar. Este es el heredero. Versículo 38 de Mateo 21. Vení, matémosle y apoderémonos de su herencia. O sea que Jesús sabía lo que le esperaba. En la parábola los malvados labradores mataron al Hijo de Dios. En la vida real también mataron al Hijo de Dios. Así que el Señor nunca tuvo duda ni miedo de lo que le esperaba. Jesús no le quitaron la vida, él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo doy mi vida.
Él no murió porque tuviera más remedio. Ay, no, es que toca morir. No, era el camino. Una entrega voluntaria al Padre Celestial con los ojos abiertos, como hizo, y a la manera en que Isaac caminaba detrás de Abraham. Padre, le llevamos la leña, llevamos esto, no te falta, no te olvida algo, el día que iban a ofrecer el sacrificio. Y a Abraham se le había hecho que el sacrificio era Isaac. Padre, llevamos todo, pero falta, se te olvida algo, el corderito. Dios se proveerá, Jehová Jireh. Y ahora te dicen Jehová Jireh para la economía, y era una provisión para algo espiritual y santo. ¿Qué dictó? Que un padre iba a entregar a su hijo por respeto a Dios, porque Dios se lo demandaba. En el contexto de aquel tiempo, sacrificaban a su hijo mayor, sacrificaban a su hijo primogénito. Y yo les recuerdo que de Abraham, respecto a Sara, este era el único hijo. Y él le dijo, entrégame a tu hijo, Génesis 22, tu único. Y se lo iba a sacrificar. Y yo quiero recordarle la escena. Abraham era un anciano y Isaac era un jovencito. Cuando ya se dio cuenta que el cordero era él y lo comenzó a amarrar, él muy bien fácilmente se pudo haber soltado. Le dijo, no, si me agarras, papá, si me agarras voy a hacer el sacrificio. Se le podía haber soltado fácilmente al anciano, pero dejó que lo amarrara el papá. Bueno, toda la esta, imagínense. Y dice la escritura en Hebreos capítulo 11 que el papá guardaba la esta de que su hijo después de muerto Dios se lo iba a entregar vivo. Pero no, apenas levantó el cuchillo, Isaac callado, mudo, Isaac no comenzó a decirle, papá, no, pregúntale al Señor, yo no creo que debe ser así, no, tiene que haber otra forma. Cuando iba a asestar el cuchillo en la yugular, se escuchó la voz que dijo, detente. Pero Dios no se detuvo. Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree en Él, entonces se le aplica lo que viene en las conclusiones de la parábola. Las conclusiones de la palabra dice que esa piedra angular que los edificadores desecharon, que es Israel, las autoridades de Israel y el pueblo de Israel, esa piedra que vino, la roca eterna que vino a visitarlos y que ellos desecharon, ahora es la base del pueblo del Nuevo Testamento, un cimiento firme, un pueblo que si se conserva en santidad, es un pueblo invencible, si no abre puertas, si no portilla vallado, es intocable, y que se le demanda que sea santo, justo y bueno, y que sus vestiduras sean sin mancha. Y es un pueblo que tiene un lugar especial en la casa de su Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Israel va a tener lugar también en el milenio y en la tierra, pero en el cielo entra la iglesia y aquellos israelitas que aceptaron el llamado, dejaron su ciudadanía terrenal y se convirtieron en ciudadanos celestiales. Pero el que no acepta esto, esa roca le cae encima, lo vuelve polvo. Y el que quiera atacar esa roca, también es quebrantado. Figuras como Daniel 2:34, donde habla acerca de una roca que viene y destruye los reinos de este mundo, los poderes de este mundo, las naciones de este mundo, así se llame la ONU o le vayan a cambiar el nombre y lo que sea, y que se confederados contra el Hijo de Dios que viene en las nubes, la batalla de Armagedón. Con todo y eso, serán quebrantados a una, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, el Verbo de Dios. Te estoy parafraseando Apocalipsis capítulo 19. Entonces, ¿qué queda decir de esta parábola? ¿Una aplicación práctica para finalizar? No, lo mismo. Sencillamente hay unas tareas asignadas, hay una obra a hacer, hay una viña entregada. Y como dice la frase, en la viña del Señor hay mucho, se ve todo. Pues quiero decirte que esa viña, la idea es que lo único que se vea es obediencia a Dios, cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios, muy poca voluntad permisiva del hombre, que el hombre no se maneje a sí mismo, que el hombre no haga lo que le da la gana, sino que haga la voluntad de Dios, y que todo se haga como Dios dijo que se hiciera.
Y todo eso al tiempo de estar hecho tendríamos que decir, sí, Señor, somos siervos inútiles porque realmente hicimos lo que nos mandaste a hacer, no hicimos nada más allá. Pero al menos que en eso nos halle fieles, Señor, y dignos, y podamos decir o escuchar esa voz que el Señor dijo en una de las parábolas que viene a continuación. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dejémoslas ahí y solamente hagamos el resumen. Ese hijo de esa parábola de los malvados viñadores, de los labradores malvados, es el Mesías de Israel, que Israel rechazó y que hoy es el Cristo de los gentiles. Mesías y Cristo es lo mismo, no se deje engañar. Es más, Cristo es una palabra más completa que Mesías. Y en ese orden de ideas, ellos rechazaron al Hijo de Dios, pero Dios utilizó ese rechazo para alcanzarnos a nosotros. Y por eso dijo, el reino de los cielos les será quitado a ustedes, Israel, y será dado a gente que produzca los frutos dignos de él. No dijo una nación en especial, porque la iglesia no es sacada de una nación en especial. La iglesia es sacada de tanto israelitas que creyeron, que fueron muy pocos, le llamó el remanente, como de todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro, como dice 1 Corintios capítulo 1 y 2. Y ahí entramos usted y yo. O sea que ese super privilegio que tenía Israel en el Antiguo Testamento, hoy se nos ha entregado a nosotros. Demos la talla, estemos a la altura y miremos por retrovisor lo que hizo Israel para no cometer los mismos errores. 1 Corintios capítulo 10, esas cosas quedaron escritas para ejemplo a nosotros, los de hoy, para que si estás en autoridad no cometas los errores de los reyes de Israel, los excesos de autoridad, las extravagancias en las que cayeron, los pecados sexuales que cometieron, la oposición a la palabra que utilizaron, la oposición a los mensajeros que Dios envía. Seamos sabios en ese sentido y recordemos que a nosotros también un día nos van a llamar a rendir cuentas por los frutos de esa viña. Que ese día nuestro examen salga bien librado. Obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te espero el día de mañana con el permiso de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Sin levadura en la doctrina.